Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Luis Formayano y te doy la bienvenida al programa 531 de Susurros en tus oídos. 13 años en el aire de Radio Sónica, casi desde el comienzo de la radio, y desde hace más de 2 años dedicado pura y exclusivamente a fomentar y a difundir el teatro independiente. Y esta noche, en la primera parte, me acompaña ya un viejo amigo, no por edad, ojo, un viejo amigo de Susurros, dramaturgo y director y también actor, Martín Ortiz. Bienvenido, Martín. Muchas gracias por la invitación, Luis. No, por favor, al contrario, un placer. Vamos a estar hablando de Cisneros, una tragedia argentina. Es un espectáculo que aún no es. Que aún no es, pero bueno, por lo que pude leer y por lo que sé de la obra, va a ser una bomba. Esperamos que sí, no estamos muy contentos, yo estoy muy contento con el resultado, con el texto, en principio, con cómo está apareciendo en escena, que estamos en la etapa final ya de ensayos. Nos queda un mes y algo para el estreno y estamos contentos con lo que está apareciendo. ¿Cómo surge la idea de escribir esta historia en vos? La idea surge desde un taller de dramaturgia. Yo participo en un taller que orienta Andrés Binetti, que es un espacio muy creativo de todos los que participamos ahí. Y eso dinamiza bastante la escritura. Creo que si estuviese estado solo en mi casa no se me hubiese ocurrido la obra. Y partió en realidad de un ejercicio, de una consigna que era escribir un texto dramático breve a partir de un poema que nos había dado él, que me había dado en particular a mí, que era de un poeta que yo desconocía, un poeta peruano que se llama Cisneros, y el poema llamado Rey Lear, que yo andaba con Rey Lear en la cabeza en ese momento. Y entonces a partir de ese poema empecé a escribir un primer ejercicio de 2-3 páginas y apareció mantuve el nombre del poeta en el personaje y algunos personajes que hay, por ejemplo Absalón, que aparece en la obra, es un personaje que nombra el poema, que es un poema de 2 páginas. Y bueno, se fue desplegando un mundo de Absalón, Cisneros automáticamente me anclaba, al ubicarlo en Argentina, me anclaba en el virrey, y de ahí a partir de ahí empecé a desarrollar la dramaturgia que la fui escribiendo en el marco del taller, por lo cual la orientación, las devoluciones tanto de Andrés, que es un amigo y aparte con el cual dirigimos también juntos, y de los demás compañeros, que son como 20, fueron muy importantes para el desarrollo de la escritura y enriquecieron mucho el proceso. La elección de Esteban Cisneros, uno de los hijos del virrey, ¿fue así casual o sentiste que te convocaba por alguna razón en particular? En principio el personaje era Cisneros. Empecé a pensar en Cisneros como el virrey Cisneros. Después, como lo empecé a ubicar en una zona más de 1830, más en el comienzo del rosismo, ya no me cerraba tanto Cisneros, y averigüé un poco sobre la historia del virrey, y ahí encontré que había tenido unos cuantos hijos. Entre esos hijos había tenido a este tal Esteban. Hay un par de elementos de referencia histórica del personaje, que sí, Cisneros tenía un hijo que se llamaba Esteban. Cisneros muere en Cartagena, en España, como se cita en la obra, pero después no hay más que eso. Después tiene mucho del mundo de Rey Lear, que está ahí subyaciendo de una manera bastante evidente, con algunos enroques de personajes, y eso en el marco de un contexto histórico argentino que me interesó y que me empezó a aparecer algunas cuestiones que me interesó plasmar ideológicamente también, no como algo que ya tenía pensado de antes, sino que empezó a aparecer en la escritura, y dije, bueno, vamos por acá, que me interesaba. Tiene un gran componente poético. Sí, porque yo pensaba cómo no sabemos cómo se hablaba en esa época, no hemos participado en esa época, entonces pensaba de qué manera representar de alguna manera la forma de hablar de 1830, que ignoramos totalmente. Hay algunos personajes que son españoles, que es el Cisneros y 2 de sus hijas, y entonces la cuestión de la época en el texto está dada por el tipo de lenguaje que se utiliza, de formas gramaticales, de estructuras de las oraciones, de las sentencias que se dan, y eso me parecía que tenía que ver, nos daba un ambiente más epocal, que tenía que ver más con esa contemporaneidad que con la de hoy. Sí, hay una frase que me pareció bellísima
dice, me gusta ese hilo de luz violentando lo que queda encerrado de la noche, ¿no? Con esos primeros rayos que entran a través de unas persianas. Sí, en general todo lo que escribo en algo se enraiza en mí, ¿no? Algo tiene que ver conmigo y esas imágenes que aparecen, muchas tienen que ver con cuestiones que me remiten a cuestiones de la infancia o de algunos momentos o de lecturas inclusive que aparecen ahí o de algunos testimonios que hay algunos textos que son afanados, digamos. No pasa nada. Digo, textos que remiten, que no son literales, pero que remiten claramente para nosotros que tenemos determinadas cantidades de años y hemos atravesado algunas situaciones históricas del país que remiten claramente a Videla o a ciertos represores. Hay textos ahí que resuenan claramente, pero que están ubicados allá, ¿no? Claro. Sí, hay una que también me convocó, pero por la fuerza ideológica que tiene. Dice, el efecto de nacer en las Américas con herencia de Europa. Se mezcla lo humano con lo animal en partes iguales. Eso es fuertísimo. Sí, bueno. Me pareció fuertísimo, no sé. Sí, ¿no? Está dicho en ese caso ese texto lo dice una de las hijas Laura, de Cisneros, que es una que es española, que está acá, que ha quedado. Estas hijas de Cisneros tienen la particularidad de que están acá a pesar de ellas y que han quedado acá atrapadas por la decisión de su padre de no volver y quedarse acá a llorar la muerte de su mujer, y por eso están acá ancladas. Entonces hay un cierto grado de resentimiento y de ese prejuicio, de esa discriminación europea hacia los americanos, los latinoamericanos, me pareció así, me parece que está bueno, ¿no? Que lo sí, a mí me pareció es muy fuerte, muy contundente, ¿no? Sí, yo digo, todo siempre me remite a algún lado. Después de escribirlo digo, esto me resuena. Yo hace bastantes años estaba viajando a España para hacer un espectáculo en Zaragoza con un grupo de allá y el avión quedó varado en Río porque se rompió, no pudimos seguir. Y la cosa se demoraba y no nos mandaban a ningún hotel ni nada. A la 1 de la mañana y apareció un gallego que dijo algo similar a esto en un punto, que decía que yo no soy africano para que me tratéis así. ¿No? Claro. Y esta cosa de discriminatoria, inmunda, que algunos europeos tienen. Sí, para quienes nosotros somos el tercer mundo. Sí, los sudaquitas. Los sudaquitas, o que nos hemos caído del mapa tal vez, ¿no? Realmente. ¿Cuánto hace que están ensayando? Y arrancamos en febrero a ensayar, y estamos ahí trabajando 2-3 veces por semana, ahora intensificando un poco más los ensayos, porque ahora particularmente hoy se sumó también un músico que es el que va a hacer trabajar lo sonoro, lo musical sobre todo, porque hay música de Mozart que él va a grabar particularmente para la obra. Entonces ahí hay un trabajo muy detallado que hay que ser y preciso en el montaje de ese sonido con las escenas. Así que estamos, y tenemos gente también trabajando en la escenografía, en vestuario. Sobre todo vestuario, que en lo espacial y en la puesta en particular, el vestuario es lo que va a dar más noción de la época que el mobiliario, que es una locura que aparte no me gusta. Meter una cama. La cuestión de la época estaba más dada por el vestuario. Que por otra cosa. ¿Cómo es para un dramaturgo que de pronto sus personajes cobren vida, cobren voz, cobren corporeidad? ¿Cómo se siente? ¿Sentís que hay una diferencia en lo que estás viendo ahora vos en los ensayos desde hace tantos meses entre lo que imaginabas cuando lo escribías y lo que estás viendo? Yo cuando terminé de escribir la obra quedé muy conforme con la leía y está buena, me gustaba. Y después cuando empecé a ensayarla, cuando elegí el elenco y empecé a ensayarla, me di cuenta que era más profunda y tenía muchos más niveles de cruces ideológicos y de historias que los que yo principalmente había visto. Me parece que cuando uno pasa a dirigir la obra propia o la obra de otro, empieza a desplegar un mundo que está contenido en el texto y que al pasar a los actores uno empieza a descubrir mucho más. Incluso hay textos que los actores en los primeros ensayos modifican un poco y digo, para dejarlo así. Me parece que esto suena más lindo o suena más interesante que como está escrito. Pero hay un mundo que se despliega de sentidos en el momento del ensayo y de la puesta en escena, de llevarlo a los cuerpos en escena, de la dinámica,
que en la lectura por ahí uno tiene cierto prejuicio al leerlo, lo lee con determinada intencionalidad ya. Yo notaba que era como una obra que no lo veía de momento cómico, ¿no? El momento de alguna risita. En los ensayos voy descubriendo que en algunos momentos que sí, eso puede aparecer, y está buenísimo que eso aparezca para que no sea un plomazo, es una tragedia, no, porque un plomazo que vaya en el sentido ese permanentemente y no tenga ningún alivio para el espectador. Y esos momentos están apareciendo y está buenísimo, me encanta que sea así. Sí, igual de todos modos todo el texto se me ocurrió muy bello. Muy bello en el sentido de muy convocante. Y como vos decís, con diferentes subtextos, ¿no? Que por ahí el espectador tal vez los encontrará una vez que haya pasado por la experiencia de ver la obra, ¿no? Es cuando uno vuelve y rememora lo que vio, que empieza a encontrar esos intersticios, ¿no? Yo creo que hay muchos textos breves que no se repiten, temas que no se vuelven a atrapar o a tratar en la obra, que quedan ahí y que no tengo en mente ahora, pero alguna vez alguien tendrá que explicar por qué la gente se ocupa más de lo que quiere que del deseo, algo así. Hay una referencia ahí solapada como esto es 1830, alguna vez llegará un Freud para explicar algunas cosas, ¿no? Un psicólogo. Claro. Entonces hay algunos textos que se tiran cositas así al pasar, que remiten algunas cosas del presente o del futuro en relación a la obra, que el que la agarra, el que no la agarra no pasa nada. Claro. Tienen valor en sí mismo. Y algunos dicen, este guacho está hablando de tal cosa, están diciendo, anticipa tal cosa. Me parece que también me pasó también que empecé a trabajar en la textualidad o en el desarrollo de la historia, algo que no porque ser Borges, pero que Borges hacía, que era, realizaba una ficción para poder modificar la historia, ¿no? Entonces él escribió un cuento para modificar el Martín Fierro, para modificar cuestiones de la historia que a través de la ficción eran modificables. El pasado era modificable a través de la ficción y la ficción servía para eso. Y en este caso tiene algo de eso, sin quererlo, después lo fui descubriendo en el sentido de las cosas que anticipa, ¿no? Lo que anticipa que va a pasar, que puede llegar a pasar en el país, y el texto tiene como esas cosas entre comillas anticipatorias, porque lo escribimos desde el del hoy. Y eso me interesó desarrollarlo, y me parece que ha quedado bastante claro. Bien, fantástico. Bueno, vamos con un pequeño tema musical que es previo al estreno de Cisneros, una tragedia argentina. La obra se va a estrenar en el Excéntrico de la 18. Exactamente. ¿Tenés ya la fecha? 21 de julio, el estreno oficial, digamos, a las 20 horas. Domingos a las 20 horas va a estar ahí en el Excéntrico. El Dharma 420, si no me equivoco. Bien, perfecto. Bueno, ahí estaremos, justo una semana antes de mi cumpleaños, mira. Bien. ¿Cómo fue la elección de actores? Yo me guío mucho a veces por la gente que ya conozco, y a veces la gente que conozco me dice, tengo una actriz, y confío en eso, y en general no me va mal. Y la verdad que había pensado en algunos actores para Cisneros, finalmente quedó Chicho Dierna, Leo Dierna, que yo ya había trabajado con él como actor y lo había dirigido en una obra de Chekhov. Y después, la verdad que fue como bastante sencillo. Me costaba encontrar algún actor para Porfirio, porque tenía que ser un actor, el personaje Sambo, esas cosas que uno pone a escribir y es muy libre, pero después cuando tiene que hacer la apuesta se complica, la libertad esa se empieza a complicar. Y me recomendan a Pablo Shinji, que no es Sambo, pero sí tiene un porte y es morocho y da bien para el personaje. Y la verdad que fue como elegir a algunos gente que ya conocía, actrices como Lorena Sekeli, que yo ya la conocía, o Chicho Dierna, o Mario Petrosini, que también trabajé con él y lo dirigí en otra obra, entonces fue como bastante sencillo. No se puede. Y después al momento de empezar a ensayar dije, está buenísimo, es más fácil dirigir actores buenos. No estuvo mal la elección, que a veces uno puede equivocarse, pero en este caso no. ¿Te hubiera gustado estar también adentro? No puedo, no. Aparte no me da, podría ser el Sambo, ¿no? Estoy muy rubio. Pero no, me es imposible dirigir y actuar al mismo tiempo. Creo que yo, por lo menos, no sé, hay gente que lo logra hacer, yo no. Las veces que lo he intentado por alguna cuestión particular que tuve que hacerlo,
renuncié al segundo ensayo o lo hice como pude, algún reemplazo que tuve que hacer, alguna obra que yo dirigía, pero no, necesito una mirada de afuera, necesito alguien que me mire, que me diga cosas que yo no sé. Ajá, No, ajá. y no me puedo decir cosas que no sé, lo que me digo es todo lo que puedo ver, así que no Obvio, aporta claro, nada nuevo. claro, claro. De todos modos, yo creo que siempre te vi como director, salvo en La Morsa, siempre te he Hablamos. visto dirigiendo, ¿no? Es que últimamente vengo dirigiendo más de lo que actúo, que Ujú, actuar me gusta mucho, uno disfruto más, el momento de las funciones disfruto mucho más de actuar que el momento de dirigir. ujú, Cuando dirijo y veo las funciones, a veces la paso bien, a veces no tan bien, ¿no? Ves la función que viene más o menos, soy medio obsesivo con esas cosas y me pongo loco, pero cuando estás actuando te equivocás y resolvés y vas para adelante, cuando estás mm, afuera se equivoca otro y te parece la catástrofe ujú, y no pasa tanto. ujú, Cuando hay mucho trabajo acumulado y mucho trabajo hecho, el problema que pueda aparecer en escena lo nota el actor, lo nota los actores en escena, lo nota el director y nadie más. ujú, Después el espectador por ahí viene otra función y ve que está mucho mejor, pero mm, no va a decir de esa función que estuvo mal, mm, le va a gustar igual. mm. Sí, yo, bueno, en Odierna y también al ver la foto, ¿no? Me imagino un Cisneros contundente, Sí, con está. mucho, ¿no? Con Sí, sí, mucha sí, garra. porque el texto, la textualidad esta, de lo que lo charlamos al comienzo del proceso de ensayo, es que solo hay una forma de sostener, no se sostiene fácilmente. Es un texto, como decís, muy poético, muy elaborado, y si lo trabajás en un lugar muy cotidiano, muy costumbrista, se cae a pedazos. Hay Mm, textos que están ahí al filo y que si no lo decís desde una, si no trabajás desde la tragedia misma, ¿no? Encarándolo como una tragedia sin ser Shakespeare, encarándolo más por ese lado, el texto se cae. O sea, ujú. hay textos que son muy, vamos a fundar la gran patria latinoamericana, eso, y si eso lo decís de un lugar costumbrista se te cae a pedazos. Claro, claro, claro. Es demasiado grande como para decirlo muy chiquito. Ujú, Entonces hay un trabajo ahí que está bueno, que a mí me gusta mucho, que está empezando a aparecer bien y que Chicho está encontrando algo muy interesante, con muchos matices, con mucha sensibilidad también. Es un laburo que está bueno. y vamos a decir que además de los actores que ya nombraste, también te acompañan Natalia Salmoral y Maggie Hello. Maggie Hello Ujú, es ella sana. ujú. Natalia Salmoral es Cordelia, Cordelia. Lorena Sekeli, Laura, Chicho Dierna, Cisneros, Mario Petrosini, Absalón y Pablo Shinji como Porfirio, Ujú, que es el hombre de la tierra, el hombre de ujú, esta tierra. Y ujú, después tenés Jorgelina Herrero Pons, que se encarga del vestuario y de escenografía, Eduardo Zafigueroa en la iluminación, Gabriel Reis, que es un capo de la fotografía que siempre está, que nos conocimos por Facebook y la verdad que es un maestro y siempre viene de onda a sacar fotos y es un genio. Así que estamos ahí. Y bueno, Damián Ferraro, que es el que se encarga de toda la cuestión musical, que está haciendo un trabajo muy artesanal y muy lindo. Lo que siempre me parece admirable es que en épocas como las que estamos viviendo, de vacas flacas y mucha sequía económica e intelectual, el teatro nos siga dando la oportunidad de ver cosas maravillosas, el teatro independiente. Sí, porque no depende de nadie, ¿no? Claro. Nosotros, digamos, para este espectáculo, he hecho muchos espectáculos sin dinero, como Mm, a propósito de La Tempestad, que era un ujú, espectáculo pensado y hecho a lo pobre. mm, Eh, pero necesitamos algún dinero de producción, sobre todo para los vestuarios, que van mm, a ser un dinero. Y la verdad que presentamos todo con anticipación y todavía no, o sea, todo está demorado, ¿no? Entonces, estamos viendo alternativas, hemos visto alternativas de cómo conseguir guita por acá para después devolverlas si sale el subsidio. Pero uno siempre lo termina haciendo, ¿no? Lo mm, terminas haciendo mm, de alguna manera. Porque esta cosa que yo ahora me estoy como diciendo, bueno, quiero estrenar, quiero disfrutar la temporada y no quiero meterme en nada nuevo. Porque yo mm, soy de terminar una cosa y ya estoy pensando a ver cuál va a ser la próxima. Pero uno lo hace, digamos, ninguno de nosotros se hace rico ni gana plata con esta obra y la hacemos porque estamos apasionados del proyecto, porque afortunadamente a todos estos, este troupe de delirantes les encantó la obra y se le metieron al hombro y la están remando y robándole horarios a donde tienen para poder ensayarla. Muchos tienen hijos, como yo que tengo hijas, y entonces estamos haciendo malabares para llevar adelante el proyecto que se hace igual, digamos, ujú. ¿no? Bueno, si no nos dan la guita de acá, ni de allá, ni de allá, bueno, no se haga problema que lo hacemos igual. Claro. No, no, claro, Y me claro. parece y me parece que además esta obra finalmente me parece que tiene un contenido político, ideológico que está que
que me representa absolutamente, porque yo la escribí y que tiene que ver mucho con las épocas que estamos viviendo y con aquellos que están en contra de nosotros y que están entre nosotros, ¿no? La obra es trágica porque termina por el culo, pero en su epílogo anticipa aquello que va a pasar a cada uno que intente levantar un poco la cabeza para ser un poco libre y que tiene que ver con los oligarcas de esta tierra, ¿no? Sí, el final creo que lo plasma claramente. Sí, tenía la necesidad de aclararlo y me parece que quedó claro y sin ser panfletario. Sí, totalmente. ¿Es indiscreto preguntar por qué no se montó en el crisol? No se montó en el crisol porque necesitaba un espacio mucho más grande. Ajá. Y el excéntrico lo tiene un espacio muy amplio de casi 7-8 metros de boca por 7 metros de profundidad y eso nos da un margen para generar espacios bien distintos porque tenemos una sala, tenemos una habitación, que es eso entre comillas, ¿no? Porque son espacios que representan. Claro. Y necesitamos también un río. Un río, ¿no? exacto. Un río donde se tejen algunas cosas. En el río se tejen algunas cosas. Entonces necesitábamos un espacio más amplio. Chicho insistía, loco, hagámoslo en el crisol, si lo estamos haciendo, no. Y por suerte, cuando le mandé el material a Valentina Fernández de Rosa, a los 3 días me dijo, bueno, dale, venite para acá. Y fue mandar el material ahí, fue ellos los primeros que le mandé, los primeros que contestaron, y el espacio lo conocíamos, yo no había trabajado nunca ahí, pero Eduardo, el iluminador, sí. Y entonces también el espacio es muy amplio, tiene paredes blancas, cosa poco habitual en el teatro. Sí. Tenés la opción de hacer una caja negra, pero a nosotros nos interesó trabajar así con esa blancura y vamos a ver qué magia hace Eduardo con las luces, que la hace. Así que es eso. No, estamos ensayando en el crisol. Claro, prácticamente ensayamos todos los meses ahí, ahora empezamos a ensayar un poco en el excéntrico para adaptarnos a ese espacio mucho más grande que nos requiere más recorridos, pero que nos ha recibido con mucho cariño y la obra se ve muy bien ahí. Bien. Bueno, allí estaremos. Bueno, no veo la hora de verla. Gracias por esta nota anómala, que me encanta poder venir, poder pasarte el texto, que lo leas y venir a hablar de la obra antes del estreno. Para mí fue un orgullo tener acceso al texto y poder disfrutarlo y bueno, y ahora están las ganas de verlo, de ver la puesta y además, bueno, verlo a Leonardo Dierna, a Lorena Sekeli, digamos, que son quienes más conozco, ¿no? Sí, son actores extraordinarios y todo el elenco está maravilloso y la obra está apareciendo en cada ensayo un poco más y eso es muy gratificante. Bueno, en agosto, una vez que haya pasado el estreno, nos volvemos a encontrar aquí. Funciones para que se macere y se ponga más linda y te espero nuevamente con quien quieras. Dale. ¿Okay? Un gusto como siempre estar acá, tomar un vino con vos y comer unos quesos, como siempre. Muchas gracias, Martín, Luis. todo lo mejor. Muchas gracias. Todo lo mejor. Bueno, ya volvemos.